Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, del romance, el drama y sobre todo, el éxito. Vamos a hablar de una de las actrices turcas más populares del momento, Esla Turkoglu, y de cómo un supuesto romance secreto podría estar impulsando aún más su ya brillante carrera. ¿Listos para chismear un poquito? Pues acompáñenme. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre las series turcas más populares, los actores más guapos y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa hoy, hablemos de Esla Turkoglu. Esta joven actriz ha conquistado los corazones de millones de personas con su talento, su belleza y su carisma. La hemos visto brillar en series como Emanet y más recientemente en KZLC Kaserveti, donde interpreta un papel que ha resonado profundamente con el público. Pero, ¿es solo su talento lo que la ha catapultado a la fama? Algunos creen que hay algo más detrás, algo que podría estar alimentando su éxito, un romance secreto con su compañero de reparto, Halil İbrahim Ceylan. La verdad es que los rumores sobre una posible relación entre Esla y Halil han estado circulando desde hace tiempo. Recordemos que ambos protagonizaron Emanet, una serie que a pesar de no ser un éxito de crítica, generó una base de fans enorme, especialmente en América Latina. La química entre Esla y Halil en pantalla era innegable, y muchos fans empezaron a especular sobre si esa conexión se extendía fuera del set de grabación. Durante la emisión de Emanet, ambos actores alimentaron aún más los rumores con publicaciones en redes sociales, fotos juntos fuera del trabajo y comentarios ambiguos en entrevistas. Nunca confirmaron ni negaron nada, dejando que la especulación siguiera creciendo. De hecho, muchos creen que esta estrategia fue deliberada, una forma de mantener el interés del público en la serie y, por supuesto, en ellos como pareja. Aquí, es crucial recordar el poder de la ambigüedad en el mundo del espectáculo. Las estrellas saben muy bien cómo jugar con la percepción pública, creando expectativas y manteniendo a los fans enganchados. En el caso de Esla y Halil, la falta de una confirmación o negación definitiva fue combustible puro para la imaginación colectiva. Cada mirada, cada gesto captado por las cámaras era analizado minuciosamente, buscando pistas que confirmaran la existencia de un romance. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de Emanet, ambos actores tomaron caminos separados. Esla consiguió el papel protagónico en KZLC Kaserveti, una serie mucho más ambiciosa y con una mayor producción. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía, y ha consolidado a Esla como una de las actrices más prometedoras del país. Por su parte, Halil ha seguido trabajando en otros proyectos, pero sin alcanzar el mismo nivel de popularidad que Esla. Este punto es fundamental. La trayectoria post-Emanet de ambos actores es diametralmente opuesta, lo que genera aún más interrogantes. ¿Es el talento individual la única explicación para este contraste, o el factor romance secreto juega un papel significativo? La disparidad en el éxito profesional añade otra capa de complejidad a la historia. Entonces, ¿qué tiene que ver Halil con el éxito actual de Esla? Bueno, algunos argumentan que la base de fans que ambos construyeron durante Emanet ha seguido apoyando a Esla en su nueva serie. Muchos de los que se enamoraron de la pareja en la ficción han seguido la carrera de Esla con interés, deseando verla triunfar. En cierto modo, la imagen de la pareja que proyectaron durante Emanet ha seguido beneficiando a Esla, incluso después de que la serie terminara. Es innegable el poder de una base de fans leal. La conexión emocional que se establece entre los espectadores y una pareja en la ficción puede trascender la pantalla y manifestarse en un apoyo incondicional a sus carreras individuales. En el caso de Esla, la sombra de Emanet y su supuesta relación con Halil parecen haberle proporcionado un colchón de popularidad que ha facilitado su ascenso. Además, hay quienes creen que el supuesto romance secreto entre Esla y Halil sigue vivo, aunque ambos lo mantengan en secreto por razones profesionales. Se rumorea que siguen viéndose a escondidas y que su relación es una fuente de inspiración y apoyo mutuo. Si esto fuera cierto, no sería sorprendente que la presencia de Halil, aunque sea de forma indirecta, esté influyendo en el trabajo de Esla y contribuyendo a su éxito. Imaginen la carga emocional que conlleva mantener una relación en secreto, especialmente cuando se es una figura pública. La necesidad de proteger la privacidad puede generar una dinámica aún más intensa y, posiblemente,
más enriquecedora para ambos actores. La posibilidad de que Alil sea una fuente de inspiración para Esla, un confidente y un apoyo emocional, no debe subestimarse. También es importante considerar el impacto que tiene el shippeo en la popularidad de los actores y las series. El shippeo, para quienes no estén familiarizados con el término, es cuando los fans desean que dos personajes de una serie o película estén juntos en la vida real. Este fenómeno puede generar una gran cantidad de atención mediática y aumentar el interés del público en los actores y en sus proyectos. El shippeo es una fuerza poderosa en la era digital. Los fans no solo consumen contenido, sino que también participan activamente en su creación, generando debates, editando vídeos y escribiendo fanfics que alimentan la fantasía de una relación real entre sus personajes favoritos. Esta participación activa amplifica el alcance de la serie y, por supuesto, la popularidad de los actores involucrados. En el caso de Esla y Alil, el shippeo fue extremadamente fuerte durante Emanet, y aunque la serie ya no está en emisión, muchos fans siguen soñando con verlos juntos. Esta persistencia del shippeo podría estar beneficiando a Esla, ya que la mantiene en el radar de los medios y del público, incluso cuando no está trabajando directamente con Alil. La persistencia del shippeo es un testimonio del impacto que tuvo la química entre Esla y Alil en Emanet. El hecho de que los fans sigan alimentando la esperanza de una relación real, incluso después de que la serie haya terminado y ambos actores hayan seguido caminos separados, es un indicador de la fuerza de su conexión en pantalla. Esta conexión, real o percibida, sigue siendo un activo valioso para la carrera de Esla. Por supuesto, también hay que reconocer el talento y el trabajo duro de Esla. Ella es una actriz muy talentosa, que se toma en serio su trabajo y que se esfuerza por mejorar cada día. Su éxito en KZLC Servetti es en gran parte el resultado de su dedicación y de su capacidad para conectar con el público. No podemos atribuir todo su éxito a un supuesto romance secreto, ya que ella ha demostrado con creces que tiene lo necesario para triunfar por sus propios méritos. Es crucial no minimizar el talento individual de Esla. Reducir su éxito a un simple romance sería injusto y simplista. Ella ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles complejos y de conectar con el público a un nivel emocional profundo. Su éxito en KZLC Servetti es un testimonio de su dedicación y de su habilidad para dar vida a personajes memorables. Sin embargo, es innegable que la historia de Esla y Alil es un factor que ha contribuido a su popularidad. La incertidumbre sobre su relación, los rumores y las especulaciones han mantenido el interés del público en ellos y han generado una base de fans leales que los apoyan en cada uno de sus proyectos. En definitiva, la historia de Esla y Alil es un ejemplo de cómo el romance, real o ficticio, puede influir en la carrera de los actores y en el éxito de las series. La mezcla de talento, trabajo duro y una pizca de misterio romántico parece ser una fórmula ganadora en el mundo del espectáculo. La incertidumbre sobre la relación entre Esla y Alil ha creado una narrativa irresistible para los fans, una historia que se alimenta de especulaciones y deseos. Esta narrativa, a su vez, ha contribuido a mantener a ambos actores en el centro de atención y a impulsar sus carreras. Pero, ¿qué tan consciente es Esla de este fenómeno? ¿Lo utiliza estratégicamente para impulsar su carrera? ¿O simplemente se deja llevar por la corriente, consciente de que su vida personal y profesional están intrínsecamente ligadas? Son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva. Profundizando un poco más en el fenómeno del shippeo, es importante entender que no se trata solo de desear que dos personas estén juntas. Es un fenómeno complejo que implica la creación de una narrativa paralela a la oficial, una historia alternativa que los fans construyen a partir de sus propias interpretaciones y deseos. En esta narrativa, los personajes se convierten en arquetipos, representando el amor idealizado, la conexión profunda y la superación de obstáculos. En el caso de Esla y Alil, el shippeo se alimentó de la química innegable que ambos mostraron en Emanet. Su lenguaje corporal, sus miradas, sus gestos sutiles fueron interpretados como señales de una conexión que trascendía la pantalla. Los fans crearon vídeos, collages y fanfics que exploraban esta conexión, dando rienda suelta a su imaginación y construyendo una historia de amor que quizás nunca existió en la realidad. Sin embargo, la realidad o la percepción de la realidad es fundamental en este juego. Las fotos fuera del set, las entrevistas ambiguas y las publicaciones en redes sociales contribuyeron a alimentar la llama del shippeo. Los actores, conscientes del poder de este fenómeno, jugaron con la ambigüedad,
dejando que la especulación creciera y manteniendo a los fans enganchados. Ahora bien, el shippeo también tiene sus riesgos. La presión de los fans puede ser abrumadora, y la exigencia de que la fantasía se convierta en realidad puede generar frustración y decepción. Además, la imagen pública de los actores puede verse afectada si no cumplen con las expectativas de sus fans. En el caso de Sly y Lil, la separación profesional después de Emanet generó cierta decepción entre los fans que soñaban con verlos juntos. Sin embargo, la persistencia del shippeo demuestra que la conexión que ambos crearon en pantalla fue lo suficientemente fuerte como para trascender la realidad y seguir influyendo en sus carreras individuales. Volviendo a KZLCK Serveti, el éxito de esta serie ha consolidado a Esla como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Su interpretación de Doğa, un personaje complejo y lleno de matices, ha resonado profundamente con el público, que ha elogiado su talento y su capacidad para transmitir emociones. Pero, ¿hasta qué punto el éxito de KZLCK Serveti está relacionado con el shippeo de Sly y Lil? Es difícil cuantificarlo, pero es innegable que la base de fans que ambos construyeron durante Emanet ha seguido apoyando a Esla en su nuevo proyecto. Muchos de los que se enamoraron de la pareja en la ficción han seguido la carrera de Esla con interés, deseando verla triunfar y, quizás, esperando secretamente que algún día se reencuentre con Lil. En definitiva, la historia de Sly y Lil es un ejemplo fascinante de cómo el romance, real o ficticio, puede influir en la carrera de los actores y en el éxito de las series. Es una historia llena de misterio, especulación y deseo, una historia que sigue cautivando a los fans y alimentando su imaginación. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que el romance secreto entre Sly y Lil está impulsando su carrera? ¿O creen que su éxito se debe exclusivamente a su talento y a su trabajo duro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema tan jugoso. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado cómo los rumores sobre una relación secreta entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan podrían estar contribuyendo al éxito de la carrera de Esla, especialmente después de su papel en Emanet. Hemos discutido cómo el shippeo y la atención mediática generada por esta especulación podrían estar manteniendo a Esla en el ojo público y beneficiando su trayectoria profesional. Aunque su talento y dedicación son innegables, la historia de este posible romance agrega una capa extra de interés para sus fans. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito sobre Sly y Lil. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos que también son fans de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.